tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros hoy jueves. Estamos cargados de información, tenemos cine, hablaremos de teatro, vamos a comentar lo que ocurre en torno a la Feria del Libro de Guadalajara, la radio, en fin, mucha información. En cine, por cierto, un invitadazo. ¿Cómo están? Guemansen Rodríguez, Rafael García Villegas. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches, amigos del auditorio, muy contentos de saludarte, de encontrarnos nuevamente, aunque sea a la distancia. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de señas mexicana. ¿Y con qué arrancamos, Gueman? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael. ¿Qué tal, Laura? Pues vamos a comenzar con esto que anunciabas, Laura. A partir de hoy, la Academia Mexicana de la Historia puso a disposición del público un ciclo de conferencias para conmemorar los 100 años de la radio en nuestro país, que se estarán celebrando este próximo 2021. A continuación, les decimos los horarios de transmisión y cómo pueden formar parte de este evento. Transmite con 100.000 watts de potencia. A 100 años de la radio en México es el nombre del ciclo de conferencias en línea que organiza la Academia Mexicana de la Historia para conmemorar la presencia de este medio de comunicación en nuestro país. La primera conferencia estuvo a cargo del investigador Gabriel Sosa Plata con el tema Historia de la radio en México. Miles de historias. El próximo año cumplirá los 100 años de vida. Fue en septiembre del año de 1921 cuando iniciaron las primeras transmisiones, aunque ya había transmisiones experimentales desde 1919 en nuestro país. Por eso es de que ellos se adelantan para reflexionar sobre este importante tema y lo están focalizando pues a varios aspectos. El investigador delineó algunos de los momentos más importantes de la radiodifusión en México, como su surgimiento en los años 20 del siglo pasado, la consolidación de la radio comercial, representada por la XCW en los años 30, un tercer periodo marcado por la reconversión de la radio hacia formatos musicales en la década de los 70 y el apogeo de noticieros a finales de los años 80 como resultado de los procesos democratizadores del país. Hay también un elemento que no hay que perder de vista, el sismo de 1985, que fue un momento clave porque se dice que también la radio se redescubrió en ese momento y encontró su enorme potencial para contribuir a las labores de salvamento, de orientación, de acompañamiento de aquellas familias afectadas. Podríamos decir que hoy vivimos un quinto momento, ya con todo el cambio tecnológico, la digitalización propiamente, la llegada del teléfono celular, el boom que ahora vemos multiplataforma, pero que la radio se ha venido adaptando, yo podría decir con muchísimo éxito. Además, abordó el tema de las nuevas tecnologías que la radio ha ido integrando. De igual modo, abordó el tema de la radio pública como partícipe del desarrollo de esta industria en nuestro país, que, en el caso de Radio Educación, se remonta a 1924. La radio pública tiene que ser diferente a la radio comercial. A la radio pública le interesa la pluralidad en todos sus ámbitos, incluido la pluralidad política, la pluralidad y diversidad cultural, la diversidad también de ideas, la inclusión, que es uno de los temas que no le interesan a la radio comercial, no necesariamente, digo, sí hay por supuesto que excepciones, pero es uno de los compromisos que tenemos. Hay un compromiso ético, que eso es algo fundamental, es uno de los principios de la radio y de la televisión públicas y que son irrenunciables porque para eso nacemos. La radio, agrega Sosa Plata, mantiene su relevancia en las políticas públicas. Incluso está en el foco de atención de organizaciones como la UNESCO, que recientemente, hace 2 semanas, se creó un grupo de trabajo que está siendo integrado por un equipo de la UNESCO y por el gobierno mexicano para crear una política pública para promover la radio comunitaria e indígena en México. Es un grupo de trabajo que va a estar realizando diversas actividades durante un año para que en el 2021, se presente una propuesta de política pública para fortalecer a este tipo de radio. En las conferencias del ciclo A 100 años de la radio en México participan especialistas como Aleida Calleja, Adriana Solano Fuentes, Benito Taibo y Rodrigo Yarzábal, y se llevarán a cabo los jueves de julio de 17 a 19 horas a través de Facebook. Mayores informes en el correo electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y de la radio nos vamos a las tablas. La Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano inició un festival en el que se busca analizar los textos de autores que de alguna manera escribieron desde el confinamiento. Vamos a ver de qué se trata. Amo y escudero mayordomo son tan rocines como Rocinante. El confinamiento puede ser una puerta hacia la creatividad y el autodescubrimiento. Bajo esta premisa, la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano presenta en línea el Festival Internacional de Teatro del Siglo de Oro. Más que nada, es un proyecto de romper el cerco en la creación, pero también romper un cerco de un siglo a otro, de llamar a aquellas voces del siglo XVII a nuestro tiempo, que también vivieron confinados de alguna manera. A lo largo de 10 días se presentan y analizan textos de autores del Siglo de Oro que reflejan la autodeterminación de crear a pesar del confinamiento, como Cervantes, que mientras estuvo preso escribió la primera parte de su Quijote, Sor Juana Inés de la Cruz, que enclaustrada en un convento produjo el poema monumental Primero Sueño, integrado por 975 versos, o Juan Ruiz de Alarcón, quien a causa de una deformación física, confinado a un cuerpo maltrecho, escribió la obra de teatro Las paredes oyen, obra considerada como uno de los modelos de la comedia de enredo. Se trata, con estas voces, romper el confinamiento, no el confinamiento tan de la enfermedad, de la pandemia, sino el confinamiento interior, el confinamiento que nos encierra y nos hace cegarnos ante lo lúdico, ante lo festivo, ante lo creativo que tenemos las personas en nuestros hogares. El programa está compuesto por conferencias en vivo, lecturas, teatro y exposiciones de vestuario, gastronomía, libros y documentos de la época a cargo de un equipo de más de 50 artistas de México y España. Si ellos vivieron un confinamiento también por la situación, vamos a decirlo, social y política en la época de los Austres en España, y lo buscaron romper desde la estructura dramática, desde las composiciones, yo creo que saliendo de esa pandemia necesitamos abordar el mundo de otra manera, ser más conscientes de lo que es nuestra casa, lo que es de nuestro diálogo, como lo tiene Sor Juana con el universo, también nosotros nuestro diálogo con el universo, de que es parte de nosotros y no podemos dejar y seguir permitiendo que este capitalismo voraz se lo esté acabando. El festival se lleva a cabo en línea hasta el 10 de julio a través de las redes sociales de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano. Con información y texto de Omar Vera, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, seguimos de algún modo en la misma línea de cultura y confinamiento, porque a través de la convocatoria Contigo en la Distancia, Movimiento de Arte en Casa, la Secretaría de Cultura incentivó a la comunidad artística y cultural en lo que va de la contingencia sanitaria por COVID-19 y a la vez garantizó a la sociedad el acceso a contenidos culturales de calidad. Se recibieron, imagínense, 3,660 postulaciones en distintas disciplinas, entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, arquitectura, gastronomía, música, entre otras. En el área de cine y medios audiovisuales se entregó una propuesta del director Augusto Eduardo Martínez Clorio, en la que nos muestra cómo producir una película de principio a fin. A continuación, vamos a ver qué les parece este proyecto. ¿Qué es eso? A partir de la experiencia que ganó con la filmación y distribución de su obra Deseo, Deseo, el cineasta Eduardo Martínez Clorio compartió una serie de videos para explicar cómo hacer una película independiente. Tenía muchas ganas de hacer como una especie de blog de cómo hacer una película que funcionara, ¿no? Y funcionara me refiero a básicamente que la puedas terminar a tiempo, que la vea la gente, que al final de cuentas es para lo que haces la película, y que tenga cierto reconocimiento, y en nuestro caso, pues que empiece a generar utilidades. Esto pensando en básicamente gente que no tiene acceso a fondos de gobierno o a grandes cantidades de estudios o que no fueron a la escuela de cine, como es mi caso. ¿Qué se necesita para producir una película? Obviamente lo primero es un guión. A lo largo de 7 episodios, Martínez Clorio expone los diversos aspectos que involucra hacer una película. Etcétera. Recursos materiales. Básicamente, en realidad, sí es a partir todo de nuestra experiencia. Entonces, es de nosotros cómo decidimos qué tipo de película íbamos a hacer, desde hacia dónde vamos a apuntar con la idea antes de que existiera nada, salvo la idea de hacer una película, cómo se construyó el guión, cómo colaboramos con otras personas para construir el guión,
cómo conseguimos recursos para ese guión, es decir, qué teníamos que considerar, pensando que era todo lana independiente, que podía ser nuestra o de algunos inversionistas, o de crowdfunding, que es estas cosas como Kickstarter, ¿no? Que le pides dinero a la banda. Así que decidimos diseñar un nuevo guión para el que sí nos alcanzara. En ese momento El cineasta mexicano también consideró la valoración del mercado potencial, la planeación, la postproducción, así como los diferentes caminos que tiene la distribución. Este proyecto fue seleccionado de la convocatoria Contigo en la Distancia, Movimiento de Arte en Casa. Definir qué tipo de película queríamos hacer. A todos los que están empezando tienen una oportunidad maravillosa que es poder echar a perder las cosas las veces que quieran y aprender de esos errores. Puedes experimentar y buscar tu voz, entonces échenle un ojo, se van a divertir, y si no se divierten, pues ahí nos pueden reclamar también en los comentarios, y muchísimas gracias. Voy a spoilerar toda la película. Por si no la has visto y quieres verla antes, abajo vamos a poner el link. Noticias 22, Óscar Cortés. Bien, continuamos con información también muy importante de lo que tiene que ver con el ámbito artístico y cultural. Recientemente, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha sido distinguida con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020 por ser un referente cultural, social, político y cultural de todo el mundo de habla hispana. Hasta hace unas horas no se conocía bien el plan para desarrollar lo que será la 34ª edición de la feria. Por medio de la página oficial del evento se ha publicado un comunicado para establecer los criterios y estas son las 3 posibilidades para llevar a cabo la feria. La primera, y antes vale la pena subrayar, que se respetarán las fechas programadas para el evento, la edición número 34, que son del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Esto se determinó gracias a que a lo largo del confinamiento el comité organizador se ha reunido periódicamente con especialistas, epidemiólogos de la Universidad de Guadalajara y han mantenido un contacto estrecho con representantes e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana para conocer cuáles son las necesidades del sector. En dado caso, ahora sí este es el primero, que se lleva a cabo de manera presencial, se contemplan 2 sedes, Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. En ninguno de estos 2 recintos se podrá exceder el porcentaje de asistencia que establezcan las autoridades de salud. Y hay otras 2 opciones, Laura. Efectivamente, otro posible escenario es realizar la feria de manera virtual en las fechas ya mencionadas. Y también hay un tercer escenario, como ya se anunciaba, que sería posponer definitivamente la feria hasta nuevo aviso. Por supuesto, esto va a depender de la manera en que se desarrolle la pandemia en nuestro país y de lo que digan las autoridades. Bueno, vamos a tener información seguramente más adelante. Ya saben que nosotros en Noticias 22 damos una cobertura completa, siempre es una tradición de Canal 22 hacerlo, así que estaremos al pendiente de la decisión que se tome finalmente para estar presentes en forma virtual, en forma física, o bueno, esperar a que se realice posteriormente. Vamos a la pausa. Tendremos una charla con el gran músico, escritor y humanista Ramón Gener. En realidad lo que de verdad me gusta es escuchar a la gente y lo que la gente tiene que decirme. Platicaremos con unos queridos amigos, Insur People. Surgió de un grupo de amigos que nos encontrábamos, nos topamos en conciertos. Me Canso Ganso, la única revista cultural catódica, apoteósica y romántica de la televisión. Jueves 21:30 horas. Gracias por quedarte en casa. Gracias por pensar en los demás. Gracias por hacer hasta lo imposible para conservar los empleos de la gente. Por dar la batalla todos los días a pesar de los riesgos. Por esforzarte para que México no se detenga. Porque a pesar de la desinformación y la falta de apoyo, tú has hecho lo correcto. Demostremos una vez más que a pesar de ellos, México no se rinde jamás. México resiste. Movimiento Ciudadano. Porque usted no lo pidió y porque no tenemos programas nuevos, a partir de este domingo, Chamuco TV de 1 hora. Buscamos lo menos peor de Chamuco TV y encontramos algunos programas con todo y la versión extendida de YouTube que nunca se pasó en televisión. El Trovador, La Chamuca y Universos Paralelos, a partir de este domingo a las 8 de la noche en Canal 22. Ya lo sabe, Chamuco TV. El préstamo me lo
otorgaron y pues sin problema alguno y sin muchas trabas ni nada de eso. Pues he invertido un poco en el negocio, lo demás lo he custodiado poco a poco porque ha bajado algo el trabajo, la verdad sí. Pues ayudarle a los negocios que pues la verdad los necesitamos, que son pequeños o así, la verdad es muy bueno, excelente yo pienso. Confíen y de verdad sí nos otorgaron el préstamo y pues muchas gracias. Gobierno de México. Continuamos aquí en Noticias 22. Nelly Japey ha sido considerada una de las grandes referentes artísticos en la danza en nuestro país. La distinguida coreógrafa hoy celebra sus 90 años y la plataforma Contigo en la Distancia y el Imbal transmitirán algunas de sus coreografías a manera de homenaje. A sus 90 años y con 70 años de trayectoria artística profesional como bailarina, coreógrafa, maestra y metodóloga, Nelly Japey es considerada pilar de la danza en México. Fue solista del Ballet Mexicano de Bellas Artes, profesora en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL y cofundadora del Ballet Clásico de México, hoy Compañía Nacional de Danza. Dentro de la Compañía Nacional de Danza sería imposible entender la historia de la compañía sin Nelly Japey. Nelly Japey es una persona que durante toda la historia de la compañía ha estado involucrada de una manera u otra. Ha estado involucrada como coreógrafa, como artista, como directora artística, pero lo más importante ha sido su constancia y su trabajo coreográfico, su trabajo creativo. Muchas de las obras importantes, emblemáticas de la compañía, que sean producción propia, digamos, que sean obras no compradas a otros coreógrafos, son creaciones de Nelly Japey. Su legado como coreógrafa se compone por más de 50 obras. Carmina Burana, Esquina Bajan, Trío, Sinfonía Simple, Aida, Sansón y Dalila, creaciones para la Compañía Nacional de Danza y el Ballet de la Ciudad de México, así como para el Nacional de Cuba, entre otras reconocidas agrupaciones mexicanas y extranjeras de danza y ópera. Dos ejemplos muy importantes. La Carmina Burana de la Compañía Nacional de Danza es una obra creada por ella en 1983 por el cargo del Festival Internacional Cervantino, y Esquina Baja. Son dos obras que están muy claras en la memoria del público de la compañía, y son creación de la maestra. Se tenía planeado hacer un homenaje el día sábado a Nelly Japey en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, será pospuesto cuando las circunstancias sanitarias lo permitan. Mientras tanto, se transmitirán algunas de sus coreografías en la plataforma Contigo en la Distancia y en el canal oficial del IMBAL en YouTube. Vamos a hacer una serie de transmisiones de algunas de sus coreografías. Estamos trabajando con ella en la edición porque es una mujer totalmente activa y está todo el tiempo muy cuidadoso de su trabajo, es decir, no suelta ni medio segundo su responsabilidad al frente de sus proyectos creativos. Es un ejemplo maravilloso de un artista tan grande como Nelly. Noticias 22, Omar Vera. Un abrazo muy grande, toda una leyenda y una referencia de la danza en nuestro país. Y en otros temas, Roberto Frías nos lleva en esta ocasión a conocer algunas de las hazañas del político y editor español Bartolomeu Costa Amic, hoy en Jueves de la Región. Bartomeu Costa Amic perteneció a esa delicada y extraña estirpe de la región de quienes parecen marginales en las páginas de la historia, pero en realidad merecen admiración por sus breves pero innegables hazañas, además de su excentricidad. Costa Amic nació en Cataluña en 1911. Iba para funcionario público, quizá para político, algo que nunca sabremos porque la Guerra Civil Española le tenía deparados otros caminos. Según nos cuenta la historiadora Teresa Ferris Roura, en 1936, encabezando a un supuesto equipo de béisbol que hacía una gira por el continente americano para obtener apoyo militar y económico para la causa republicana, Costa Amic llevó también a cabo un encargo secreto, según contaba él mismo, el del líder comunista André Unín para negociar el asilo de León Trotsky, lo cual habría ocurrido en alguna de las ocasiones en que Costa Amic pudo reunirse con el presidente Lázaro Cárdenas. En 1940, Costa Amic vuelve a México, esta vez como exiliado.
Se entera en Veracruz del asesinato de Trotsky y casi desfallece al enterarse también de la identidad del asesino, Ramón Mercader, a quien había conocido en España y a quien, de haber llegado ya a la Ciudad de México, habría identificado como agente de Stalin. En la Ciudad de México continuó con el oficio de editor, en el que afloró otra parte de su excentricidad. 2 empresas fracasaron antes de que se dedicara a la resurrección de Ediciones Quetzal, heredada del escritor aragonés Ramón J. Sender en 1941 y dedicada principalmente a las ediciones bilingües francés-castellano. El proyecto tuvo éxito por unos años gracias a un exdirector del Centro Cultural Francés, quien, al no poder volver a su país por la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a empresas culturales, reuniendo, en este caso, a un grupo de adinerados franceses y 2 mexicanos, el director de una importadora de vino y el director del Banco de México, para apoyarla. Cuando esta editorial fracasa, surge otro proyecto, ahora en solitario, Bartomeu Costamic, editor-impresor. La pasión de Costamic eran proyectos que no le daban ganancias, como la Biblioteca Catalana, donde llegó a publicar muchos títulos indispensables de esa literatura en un momento en que era perseguida por el régimen de Franco. En resumen, sus negocios editoriales siguieron líneas dispares de calidad y éxito, pero fueron determinados por una especie de enfermedad, la pasión editorial, de la que Costamic nunca pudo curarse. Sus esfuerzos le valieron el otorgamiento de la Cruz de Sant Jordi, el máximo reconocimiento del gobierno catalán, y que llegara a publicar más de 1.500 libros, con lo que impulsó las letras de México. También se sabe que imprimió el manifiesto de la Huelga General Cubana de 1959 y lo introdujo en Cuba como si se tratara de un libro religioso, y que escribió un libro donde presumía que Cristóbal Colón no era genovés, sino catalán. Enfermo de literatura y de la voluntad de editar libros, incansable contador de historias y defensor de lo humano, en medio de aventuras de precariedad o de éxito profesional, Costamic queda como un personaje que no sabemos si fue real o ficticio, pero quizá al final eso no importa mucho. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, pues qué bien, en voz de Roberto Frías, traer al presente este gran personaje un tanto olvidado. Fíjense que mañana Julieta Venegas va a presentar un monólogo, es de Santiago Loza, en el que va a hacer un viaje por la intimidad desde la música, tenía que estar la música, y también la poesía. La compositora y cantante Julieta Venegas interpreta a La Enamorada, una mujer tímida, frágil, que vive en una ciudad pequeña, que un buen día decide reunir a sus vecinos para hacer algunas confesiones. Es una mujer bastante callada, buena vecina de sus vecinos, y que los ha invitado hoy al patio de su casa, y con unas canciones y estos textos que en el caso del personaje no los tiene estudiados, sino que les van brotando ahí, genera esta confesión, ¿no? Genera esta suerte de decir todos sus secretos, sus anhelos, y no sabemos muy bien si incluso no está en el proceso de un cambio estructural, si después de esto ha decidido que su vida se transforme para siempre en algún sentido. Es un monólogo escrito por Santiago Loza, en el que la protagonista hace un viaje íntimo a través de canciones, proyecciones y poesía. Sí, son canciones originales, el espectáculo tiene música original, la música, por supuesto, compuesta por Julieta, y la letra compartida con el autor de la obra, y quedó ahí un ensamble muy bonito, porque finalmente el espectáculo es una suma de lenguajes. El espectáculo, si bien tiene proyecciones de imágenes y tiene toda una impronta, como decíamos recién, estética fuerte, ha querido conservar una pincelada muy artesanal en todo eso. De hecho, las videoproyecciones que se hacen no son videoproyecciones, de hecho son retroproyecciones que se hacen en vivo, artesanalmente. Hay una persona detrás de la escena que va construyendo todo lo que el público está viendo. No están filmadas y se pasan, sino que se están construyendo como quien compone en vivo una obra de arte, ¿no? Esta obra se transmitirá vía streaming el próximo viernes 3 de julio a las 20 horas a través de la plataforma eTicket Live. Noticias 22, Óscar Cortés.
Bueno, y cuando estamos viendo todas estas posibilidades que nos está dando obligadamente la conectividad, también descubrimos cosas que pueden ser muy interesantes. Ya vimos esto que será un espectáculo con Julieta Venegas. Vamos a también compartir algunas cosas más aquí y los invitamos a que estén muy pendientes en Noticias 22 Digital porque también en línea Nick Cave va a dar un concierto. Entonces estamos ahí tratando de buscar y de fusionar algunas cosas con otra actividad que tiene Nick Cave en Dinamarca. Pronto lo tendremos ahí en Noticias 22 Digital. Por lo pronto, dentro de unos minutos, Raúl Ornelas tendrá un concierto en vivo en el cual va a recorrer sus 11 producciones discográficas y aquí les decimos dónde pueden conseguir los boletos. Para conmemorar los 18 años de su segundo disco, el cantautor Raúl Ornelas ofrecerá un concierto en línea titulado El Manual de lo Prohibido Recargado. Quiero agarrar de todo un poco porque bendito sea Dios tenemos fan de casi como que de canciones pero sí, el punto principal es esa, la esencia del Manual de lo Prohibido, que a final de cuentas es, como te decía, un disco que le tengo un gran agradecimiento. La neta que como me ha tratado la vida, la música, pues yo creo que papá, soy un tipo demasiado agradecido con la música porque me hizo ver varias cosas, me ayudó a superar muchos traumas que traía. Y pues, séme aquí, carnal, a ver hasta cuando Dios lo quiera, ¿no? El concierto se transmitirá en vivo desde el Foro Virtual Puebla. Es un set que montó con equipo de audio de alta fidelidad y cámaras 4K con el propósito de darle trabajo a su staff. Entonces quise hacer esto, como que pusiéramos una plataforma, como darle chamba a toda nuestra gente. Y sobre todo a mucha gente, porque este foro obviamente, papá, está abierto para todos, ¿no? Digo, está en Puebla, está en Cholula, Puebla, pero pues está abierto para cualquier artista que quiera venir, o sea, que quiera hacer un rollo acá, como que sí exista una manera de que les caiga una vanita, porque, papá, tenemos 4 meses sin recibir nada. En este concierto, el cantautor chiapaneco hará un recorrido por sus 11 producciones discográficas. Se transmitirá a través de la plataforma de conciertos eTicket el 2 de julio a las 21 horas. En este tipo de conciertos siento que hay un formato diferente, ¿no? O sea, a pesar de que vengo con toda mi banda, las quiero tocar de una manera diferente porque no es lo mismo de estar en un rollo en vivo. Entonces aquí hay que hacerlo con ese cuidado, esa delicadeza, y creo que un gusto como que un poquito más detalladito para que la gente lo pueda percibir y pueda transmitirse a través de las pantallas con una calidad más chipocluda, ¿no? Noticias 22, Oscar Cortés. Pues ya tienen plan para el rato y también pueden ver, terminando este espacio, Debate 22 a las 9 de la noche, Jacaranda Correa hablará sobre rehenes digitales. Esto será con el coordinador del Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de redes sociales en Internet de la Universidad Veracruzana Carlos Piña y el activista Julián Macías Tobar. Esto y mucho más, terminando Noticias 22. Una pausa y ya volvemos. Grandes personalidades que con su trabajo han marcado tendencias en diferentes áreas. No me quería parecer a ellas y sin embargo me fascinaba. ¿Qué pasaba por tu cabeza con esta mujer? Freud decía que todos los personajes que aparecen en el sueño somos nosotros. Eran los 3 grandes. Viendo la obra que cada uno tenía. Silvia Lemus platica íntimamente con ellos y nos revelan cuáles han sido las claves de su éxito. Tratos y retratos, miércoles 22 horas. ¿Por qué fanático se usa en sentido positivo y fanatismo con sentido negativo? Porque el lenguaje siempre está cambiando y formar palabras es una tarea infinita. Aquí especulamos, buscamos, nos divertimos. Laura, Germán, Pablo y Eduardo presentan los nuevos capítulos de... ¡Qué alegría, qué alboroto que ya estamos al aire! Pasen la voz porque La Dichosa Palabra ya está en vivo aquí en Canal 22 todos los sábados. Hasta el próximo. La Dichosa Palabra, sábados 20 horas. Reconocido como consejero de Iván el Terrible, inculpado de asesinato y considerado tan astuto como polémico. Не убивал я твою сына Марфа, не убивал! Богом клянусь, не убивал! И сейчас помощи я тебя прошу не ради себя,
Если вор не остановить, великое бедствие на всю страну ляжет. Голод шуткой покажется. Помоги. Godunov, una serie basada en la obra de Alexander Pushkin. Episodios de estreno, domingos 21 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Es una oportunidad muy agradable hacer documentales porque es un espacio en donde uno debe de romper con todos los prejuicios. Un programa dedicado al quehacer de los documentalistas mexicanos, cuyo objetivo es incentivar el conocimiento. El primero se metía en el esternón y sientes el metía en la frente. ¿Qué se siente? Pues ya no se sentía nada. Documenta 22. Estreno, martes 22 horas. El destino hizo que sus vidas se cruzaran. Ponte abusado. Porque si no, en cualquier momento te jubila. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tener un lugar en donde dormir o donde bañarte? No juegues a ser grande. Regrésate con tus papás. La ayuda puede llegar de quien menos lo imaginas. ¿Y ellos qué hacen, Esperan en el baño. Los Bañistas, domingo, 23:30 horas. Por la pandemia, pues ha decaído mucho, no nada más este negocio, todos los negocios. Es importante que el gobierno apoye negocios como el mío porque nosotros somos microempresarios, no somos empresas grandísimas. Y así nos dan oportunidad a que nosotros obviamente surtamos más la farmacia. El gobierno sí apoya a los microempresarios, a mí me ha apoyado y me ha funcionado su ayuda. Gobierno de México. Jueves de cine, la marquesina de Noticias 22, Julio López. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Laura, Rafa, Huemansin, muy buenas noches. Pues sí, es jueves de cine, hay muchas cosas que ver, pero también muchas cosas que hacer porque se lanzó la tercera convocatoria para Botafilm. Los invito a ver de qué se trata y la verdad está muy interesante porque los premios valen mucho la pena. El Instituto Electoral de la Ciudad de México invita a la tercera edición del concurso de cortometrajes Botafilm Fest. La temática de este año es cómo participar en tiempos de emergencia sanitaria. Hoy voy a hacer sonar mis pasos. Normalmente cuando hacemos estos concursos recibimos videos con gente marchando en las calles, gente votando, gente haciendo asambleas. Bueno, pues ahora lo tenemos que hacer de manera creativa. Y lo que le queremos preguntar a los jóvenes es, ¿cómo se imaginan que puede ser su participación ahora que estamos confinados por la emergencia sanitaria? Todos somos parte de un gran barco llamado México. Es un concurso dividido en dos categorías, una para jóvenes de 12 a 17 años y la otra para adultos de 18 a 29 años. Los videos deberán tener una duración máxima de 1 minuto. Tendrán que ser grabados en HD y ser enviados en formato MP4. La inscripción es gratuita y el registro se abrió el 15 de junio y cierra el 18 de septiembre de 2020. Y participar en la democracia de México. Importante decirle a tu auditorio que pueden participar los residentes de la Ciudad de México y también los oriundos de esta ciudad que pudieran estar viviendo en el extranjero. Porque mi México no tiene precio. El guión deberá ser inédito y no podrá estar participando en otro concurso. El corto podrá ser animado, documental o de ficción. Todos los trabajos deben registrarse en la página oficial del instituto. Me parece que la contribución más importante de Botafilm y de otros ejercicios similares es que ponen al sujeto, al ciudadano, como protagonista del cambio. Y eso me parece que es magnífico para la Ciudad de México. En lugar de estar pensando que el cambio político o la mejora política está asociada a lo que hagan nuestros gobernantes o lo que hagan los partidos o lo que hagan los representantes populares, este tipo de ejercicios pone al ciudadano en el centro y lo pone a pensar cómo yo mismo puedo contribuir a una mejor ciudad. A esta iniciativa se ha sumado la Comisión de Jóvenes de la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y Fundación Cinépolis.
Los premios abarcan desde becas para estudiar cine hasta cámaras fotográficas y proyecciones especiales en salas de cine y plataformas digitales. Noticias 22, Julio López. Bueno, y como cada jueves, el Canal 22 les tiene preparada una película mexicana. En esta ocasión se trata una dirigida por el maestro Arturo Ripstein y protagonizada por Rafael Inclán, que nos acompaña esta noche en Noticias 22 desde Las Vegas. ¿Cómo está Rafael Inclán? Pues aquí con otro horario que el de ustedes, pero empatamos, ¿no? Al fin empatamos. Es sensacional poder hablar con usted, digamos, a la distancia. Y también es saber que pues trabajó con el maestro Arturo Ripstein, ¿no? Ya había trabajado en el Evangelio de las Maravillas anteriormente. Sí, fue la primera con el señor Ripstein fue el Evangelio, y luego algo de García Márquez que hizo él con El Luján. coronel no tiene quien le escriba. Coronel, muy bien, y luego se hizo esta película que al principio era nada más un cuento, y luego ya Alicia y Arturo lograron hacerlo todo un largo, ¿no? Un 35, y pues se me habló a mí con la pareja de Luis Felipe Tobar, que hacemos dos de los mañosos en esa película, y bueno, imagínate, Patricia Reyes Espíndola, Carlos Chávez, un gran reparto, y sobre todo con esa película se ganó Ripstein, y nosotros ahí estábamos, la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián de 2001, creo. ¿Cómo fue para usted trabajar desde el maestro Ripstein, tomando en cuenta que bueno, tenía una larga ya trayectoria en la cinematografía nacional, pero en otro tipo de películas, ¿no? En otro tipo de registro, además? Él también. También venían a hacer varios géneros. Inclusive una noche que estábamos terminando un llamado me dijo, vaya a ver la película de Capulina porque ahí trabajo. Me dijo Arturo Ripstein. Y yo dije, está bromeando. No, sí salió ahí en un caballo, ahí lazando una vaca en una película de Capulina. Porque él era un ente cinematográfico total, desde su padre y ahora sus hijos. Entonces, él también había participado en películas, claro, no en las que yo participé, no. Yo le pedí el chance a Ripstein, yo se lo pedí desde muchísimos años antes. Le dije que si había un lugar para un actor de las películas tan satanizadas, pero tan vistas, de las ficheras, y me dijo un quizá muy ripsteiniano, quizá. Y ahí se quedó el quizá. Y a los años me lo encontré por ahí, y estaba preparando la película esta, y pues le dije, aquí estoy. Ya no hay aquellas películas, ya ni silla tengo, le dije. Y empecé este pequeño ciclo, pero productivísimo con el maestro Ripstein. Sobre todo fue como un parteaguas para productores y gente que nada más nos tenían ubicados en un género, ¿no? Ya en el rodaje, ¿cómo fue filmar esta historia? Porque bien sabemos que el maestro Ripstein gusta de filmar plano secuencia, y la primera parte es prácticamente un monólogo entre usted, ¿no? Y su acompañante, y dura, con Luis Felipe Tobar, dura aproximadamente media hora esa parte de la película, esa primera parte de la película. Que ese era el cuento inicial, y luego ya pasa Alicia con la experiencia que tiene como escritora, armó toda la historia para darle la segunda parte, que es donde Patricia Reyes Espíndola está haciendo el estelar, y luego el final beisbolero ese, que gustó mucho, ¿no? Entonces, Ripstein es exigente, muy exigente, pero es exigente porque él quiere lo que tiene aquí, y eso es lo que realiza, ¿no? Y ahí o le entras, no hay otra, ¿no? Y uno ya viene acostumbrado a quien dirija a respetar. El cine es del director, no hay más, en todo el mundo. Y él es un director. Pongamos un poco en contexto a las personas que no conocen esta película, en el sentido de que la historia inicia con dos personajes que se esconden ahí entre las plantas y están esperando un tercero que va trayendo una pequeña carretilla, y de pronto estos dos bandidos le saltan encima y pero le dan no es por
hay que poner el antecedente. No es por bandidos, es porque se ponchó y perdimos un partido importantísimo de béisbol. Y el Chaparro se ponchó. En el momento que tenía hombre en las bases, se ponchó. Y fue tanto el odio que le agarramos al pobre Chaparro de Carlos Chávez. Ella venía con una carrera perdedora desde Chinchín el Teporocho. Y al poncharse, nos hizo perder y el odio nos creció y lo matamos a patadas, a golpes y a pedradas, ¿no? Fue tremendo. Y esa escena del velorio, luego donde Arturo nos hace bailar un tango macho. El tango lo bailaban los hombres, ¿no? Esa escena fue muy, muy dura y rara, diferente para un actor como yo, que me dicen, ¿vas a bailar un tango con Luis Felipe? Y dije, pues deja ir a sacarlo a ver si quiere. Fue muy interesante la filmación y sobre todo la recepción del público en España, en el festival de San Sebastián, porque la película está en blanco y negro. También hay que decir sobre el público. Está en blanco y negro, que es un género que escogió el señor Rimstein para darle mucho más dramatismo, ¿no? Y bueno, fue un éxito en España. Y en México también, ¿no? ¿Cómo? En México no sé cómo estuvo la distribución, porque ya saben ustedes que don Arturo Rimstein no es un mexicano queridísimo, no, sobre todo en las áreas. Yo me acuerdo que la primera vez que estuve yo en una terna para un Ariel, me dijo, vamos a perder. Dije, ¿por qué, señor? Porque es una película mía. No lo van a dejar ganar. Y no gané. Tuve que esperarme hasta nicotina, ¿no? Pero es muy interesante trabajar con don Arturo. ¿En qué pueblo filmaron esta pequeña historia? En un pueblo adelante de Hidalgo. No me acuerdo exactamente cuál, porque yo, para acabar, yo tenía teatro, entonces iba y venía. Pero por ahí, por Hidalgo, no me acuerdo. Fíjate, no tengo claro el pueblo donde hicimos todo eso, porque sí, en un solo lugar, ¿no? ¿Cómo fue su participación también con Luis Felipe de Tobar? A final de cuentas, él es el que le tenía que dar coba, ¿no? En este monólogo del principio de la película. Sí, lo que pasa es que Luis Felipe y yo nos conocíamos, pero no habíamos trabajado juntos, nunca. Pero nos conocemos, nos reconocemos aparte. Y cuando me dijeron que iba con él, me dio gusto porque es un actor que te exige, ¿no? Es un actor que te exige y teníamos escenas muy, muy padres, ¿no? Bajo el tono de... ¿Cómo que? No, le decía que es impresionante cómo ve justo esta posibilidad de que nuevamente la película se vea por la pantalla de Canal 22 esta noche, que también por algunas señales de cable llega a Estados Unidos. Yo creo que es muy interesante que el público la vea en primera para gozar uno de sus directores importantísimo a través de los años, una escritora que tiene también muchísimos éxitos, que es Alicia García Diego, y los actores que intervenimos, una actriz que nunca deja de ir con Rimstein, que es Patricia Reyes Espíndola, ¿no? Casi es su dije especial, ¿no? Y aparte, pues es una torre de actriz, y a mí fue la que me involucró con Arturo. Realmente Patricia fue la que me dijo desde la primera película, éntrale, no tengas miedo. Y ahí está. Pues muchísimas gracias. Le mandamos un saludo hasta Las Vegas. Gracias, muy amable. Si vean la película, no se la pierdan. Vean la película, vale la pena. Es buen film. Bueno, pues ahí lo tienen. Rafael Inclán hablando de La perdición de los hombres, que esta noche a las 10:30 de la noche pasan por Canal 22. Mientras tanto, yo los dejo, vamos a ver la siguiente entrevista sobre la película El tercer espacio. Vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, Tocayo, un abrazo muy grande. Tocayo, qué bueno que lo logramos. La llegada de la comunidad judía a México. Es un trabajo audiovisual que a través de 9 retratos nos muestra la evolución, la unidad y el sentimiento de pertenencia de la comunidad Montesinej un siglo después de su fundación. Los judíos no solamente estaban establecidos en el Distrito Federal, sino salían a vender sus mercancías a la provincia.
estuvimos buscando como unos 5 o 6 meses el material de archivo, logramos conseguir una gran parte del material de México en Estados Unidos. Fíjate qué interesante. O sea, en México conseguimos en la Filmoteca de la UNAM una buena parte, pero en NARA, que está en Washington, que son los National Archives, conseguimos la mayoría de México. Toda la parte de Xochimilco, por ejemplo, viene de Estados Unidos. Tienen un catálogo, pero extraordinario, ahí en Washington. Y es gratis, o sea, es material de dominio público. El director afirma que tomó el título del documental del sociólogo estadounidense Ray Oldenburg, quien acuñó el término en su libro The Great Good Place. Afirma que existen 3 espacios para el desarrollo del ser humano: el hogar, el trabajo y el último es aquel que dedicamos a la vida en sociedad. La película tiene como una premisa que es mostrar los aspectos positivos, edificantes de la vida comunitaria, étnico-religiosa, y los aspectos negativos o limitantes. Básicamente esa es la premisa de la película. Que me tomó mucho tiempo llegar, porque ¿cómo defines una película en 100 años? A ver, ¿de qué es tu película? De los 100 años de Monte Sinai. A ver, ¿cómo que los 100 años? ¿Qué es eso? La historia, la integración, México, Israel, sionismo, ¿cómo la defines, no? Tú sabes el español de antes cómo era. Yo la quiero obedir, le quiero que me haces, que me pidas un favor. Entonces no hablaban, pues no los entendían. La película se ha presentado en muchos foros culturales dentro y fuera del país y ahora estará disponible para su renta en la página www.eltercerespacio.com. El 20% de las ganancias se destinarán para comprar insumos para el personal médico que hace frente a la pandemia global por COVID-19. Nosotros no teníamos Noticias tanto, 22, pero sí, Julio López. Éramos felices. Bueno, pues ahí la tienen. Cine con Causa, vale mucho la pena ver este documental también y por supuesto no se pierdan hoy en la noche esta película que transmite por Canal 22. Yo me despido, por mi parte ha sido todo, pero nos vemos la próxima semana. No le cambien, hay mucha más información aquí en Noticias 22. Un lugar donde convergen el periodismo, la cultura y la política. La reforma energética petrolera se aprobó en 15 minutos en la Cámara de Diputados. Expertos en distintos temas conversan con el periodista Guillermo Osorno en esta mesa de debate. A mí me falta esa de tener una discusión con alguien enfrente y ver su cara, cómo cambia. Por si las moscas, sábados 18 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigas, amigos de Debate 22? Los espero hoy en punto de las 9 de la noche. Hoy vamos a tratar de desmenuzar un tema muy complejo de hilos finos con el que vivimos diariamente. Y me refiero al tema de la polarización social con la que se han beneficiado las grandes empresas detrás de las redes sociales y con ellas políticos, partidos y personajes inimaginables que a veces no tenemos capacidad de ver. Pero además, y lo subrayo, esta confrontación no solamente es un asunto de bots, cuentas falsas, cuentas programadas que hablan de una oleada mediática digital de la ultraderecha para desestabilizar gobiernos. Los espero hoy aquí en Debate 22. Hoy, 21 horas. Y otro imperdible, mañana se estrena de manera virtual el más reciente trabajo cinematográfico de Werner Herzog, Family Romance LLC. Desde el cielo vemos a Tokio en el mes de abril, momento en que florecen los cerezos. Todo Japón se cubre por unos días de un pálido sol ferino. Así empieza la película más reciente de Werner Herzog, Family Romance LLC, que este mes se estrena en la plataforma digital Movie. La película, escrita, dirigida y fotografiada por el director de Fitzcarraldo, crea una ficción en espacios públicos grabados por una pequeña cámara de video en mano que da una sensación muy íntima y a la vez de documental. El título de la película quita la sorpresa al espectador, pues LLC es la abreviatura de lo que en español significa Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es decir, Family Romance es una compañía.
Cuando la película fue presentada en Cannes en 2019, Werner Herzog comentó que la idea de Family Romance le vino después de una discusión con un alumno de su escuela de cine, a quien considera un gran teórico y escritor de historias, pero al que le faltaba el estilo gorila, como llama a su forma de aproximarse a las cosas. Esta semilla empezó a germinar también cuando el cineasta supo que en Japón había amigos de alquiler para pasarla bien cuando los amigos reales están ocupados alcanzando sus propias metas. Algo difícil de entender en América Latina, pero tampoco tan lejano, ya que es producto de la degradación de los derechos laborales y la competencia rampante. El director, nacido en Múnich en 1942, deja acciones como preguntas abiertas. ¿Por qué la soledad está tan estigmatizada en la sociedad de consumo? ¿Por qué es tan difícil amar? ¿Hasta dónde el personaje que representamos en la sociedad nos permite ser funcionales y productivos y hasta dónde esas máscaras minan las emociones reales? La película tiene 23 escenas. En la 16, Ishii, como se llama su protagonista, pasa por una agencia funeraria y el encargado de ella le comenta: hay algo que ahora es tendencia. Se alquila esto para muertos que no están muertos. Ante eso, la pregunta es: ¿hay vivos que no viven? Family Romance LLC tendrá una presentación especial disponible de forma gratuita por 24 horas en la plataforma digital Movie. Se podrá ver en 150 países, entre ellos México. Werner Herzog estará presente en el estreno virtual el 3 de julio y al final abrirá una pequeña sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Bueno, los invitamos a que nos visiten en Noticias 22 Digital, porque ahí está de una manera más extensa un recorrido por esta obra. Fui bastante cuidadoso, no les mato ningún elemento para que puedan sentirse traicionados al momento antes de ver la película. Simplemente separo algunos elementos que me parece interesante de reflexionar. ¿Cómo ves, Laura? ¿Cómo ves, Rafael? Que de pronto exista alguien a quien tú puedas alquilar para que, por ejemplo, pida disculpas de lo que tú hiciste o que resuelva algunas cosas atoradas que tienes con las personas que amaste. Que pague las deudas, ¿no? Es de mejor. Bueno, yo pensaba que quizá uno de los grandes valores del cine de Herzog es que él domina tanto el documental como la ficción, y lo mismo tenemos a Grizzly Mann y a Fitzcarraldo, por mencionar dos de sus obras completamente distintas, pero que yo creo que esa visión que tiene de la realidad es muy complementaria, y por eso el poder del trabajo que tiene, yo creo que esto es algo para no perderse. Solo 24 horas, ¿verdad, Goldman? Mañana solo 24 Exactamente. horas. 24 horas totalmente gratuito en Movie para quien quiera ver la película. Después de eso ya se empezará a cobrar y formará parte del catálogo de esta plataforma, que tiene películas muy, muy, muy buenas. Digamos que es donde se encuentra, por así decirlo, buena parte del cine de autor de todo el orbe. Y hay otra cosa interesante. Habrá un intercambio muy breve de 15 minutos de preguntas y respuestas. Como dato curioso, Werner Herzog aparece, quienes ya lo hayan visto y quien no, en la serie El Mandaloriano, porque también actúa. Mandalorian, de una parte de la saga de Star Wars. Exactamente. No nada de miedo a estar enfrente de la cámara. Es un actor que aparece en muchísimos programas de televisión, incluso, que mismo ha realizado. Bueno, y nos despedimos con otro grande. Gran recomendación. Gran recomendación, y nos vamos también con una recomendación musical. 306 años del natalicio del compositor alemán Christoph Willibald Gluck, uno de los reformadores de la ópera del romanticismo del siglo XVIII, y vamos a escuchar esto que pertenece a su ópera Orfeo y Eurídice. Muchísimas gracias, muy buenas noches.